Bueno, pues buenos días. Comparecemos aquí para presentar la PNL que llevamos mañana al Pleno de las Cortes para que éstas se comprometan a trabajar con todas las administraciones para declarar el 31 de marzo como Día Europeo de Lucha contra la Despoblación. Y nos preguntaremos, ¿para qué sirve un día europeo o un día internacional o un día mundial? Pues entendemos que para que en un momento en el que estamos sobreinformados y que en la actualidad no nos da tregua, se visibilice una causa en concreto. Hay multitud de ejemplos de días internacionales. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día Mundial de la Radio, el 8 de marzo, Día Mundial o Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Trabajo Infantil, el Día de la Conmemoración o Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, es decir, todas ellas causas que identificamos con un día determinado y que hacen que los medios de comunicación les presten especial atención con la excusa de este aniversario. En España, el 60 o el 70% más bien de la población vive en apenas el 30% del territorio, lo que provoca un importante desequilibrio territorial. Y Aragón ejemplifica ese desequilibrio entre la gran ciudad y las 13 comarcas, por ejemplo, de las nuestras, que disponen de una población una densidad de población inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Por ello se habla ya de desierto demográfico en gran parte de nuestra comunidad autónoma y la despoblación afecta profundamente a las zonas rurales. Y todo eso no es baladí, condiciona el día a día de buena parte del territorio aragonés, de buena parte de nuestros conciudadanos, crea una brecha rural-urbana que condiciona las oportunidades y la calidad de vida. Y la despoblación no es solo un problema demográfico, está originando una grave crisis territorial que compromete la viabilidad de muchos de nuestros territorios rurales. La despoblación nos condiciona también en temas tan importantes como, por ejemplo, y estamos viendo estas últimas semanas, la financiación autonómica, o nos condena a sufrir unos servicios de inferior calidad a los de los territorios más poblados. Despoblación y Aragón, nos guste o no nos guste, son dos palabras que van unidas y contra eso es contra lo que luchamos. ¿Y por qué hemos elegido el 31 de marzo para este día? Pues porque ese día, el 31 de marzo de 2019, la España vaciada, los habitantes y las organizaciones sociales de los territorios que sufren esta población en todo el Estado, visibilizaron unidos la situación de abandono institucional que el mundo rural viene padeciendo desde hace décadas. Fue una gran manifestación, superior a los 100.000 manifestantes, que recorrió Madrid en un día de lluvia y que fue punto de inflexión en la lucha por los derechos de todos los territorios. Por otro lado, una de las bases de la idea de integración europea es precisamente la redistribución de recursos de todo tipo entre regiones, entre ciudadanos, para que haya convergencia y que todos los habitantes, también los del medio rural, se puedan sentir miembros de esta Unión Europea. Y ahora, cuando la situación internacional cuestiona y viene a cuestionar casi la misma idea de Europa, es más importante que nunca que la despoblación se visibilice, puesto que de Europa vienen las líneas de actuación prioritaria, por ejemplo, para una transición climática, digital, para que sea justa, para que la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la modernización de políticas. Y entre esas políticas, entre esas líneas de actuación europeas, hay que inocular, hay que incluir también la de la lucha contra la despoblación como una medida de afección transversal a todas ellas. Hemos de ser conscientes de que si el mundo rural desaparece, perdemos todos. Y para eso, estos días europeos sirven para reforzar los principios y las políticas comunitarias. Por eso pediremos mañana que se comprometan a trabajar con todas las administraciones, las Cortes se comprometan a trabajar con todas las administraciones para declarar el 31 de marzo como Día Europeo de Lucha contra la Despoblación. Esperamos contar con el apoyo unánime de todos los grupos y dar un paso más en la consecución de este Día Europeo, que, por cierto, ya ha estado aprobado en otras instituciones, como por ejemplo el Senado de las Cortes Generales. Muchas gracias. Muchas gracias.